los próximos minutos vamos a analizar la situación de las economías familiares, las economías domésticas, y lo vamos a hacer con Estefanía González, analista de Que Listo. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar del Euribor, que ha cerrado el mes en el 3,65%. ¿Esto realmente supone un respiro para los hipotecados, Estefanía? Sí, supone un respiro y ya bastante importante porque hablamos de que este mes lo que ha hecho es registrar la mayor bajada en lo que llevamos de año, la mayor bajada interanual, que al final es lo que interesa a quien tiene una hipoteca variable, ¿no? ¿Qué pasa de año a año? Y la bajada ha sido del 8%, con lo cual eso se va a traducir, si pensamos, por ejemplo, en una hipoteca media en España, en una bajada de casi 30 euros al mes, estaríamos hablando de casi 350 euros al año. Así que, bueno, no tanto porque baja demasiado el Euribor, que también lo hace, sino porque sobre todo empezamos a comparar ya el Euribor de este año con el del año pasado, que a estas alturas ya empezaba a escalar y a escalar camino de los máximos que registró, pues esa distancia entre un año y otro hace que pues, quienes revisen su hipoteca en julio vayan a notar ya un alivio más interesante que en meses anteriores. Desde luego que sí, 350 euros al año pues no está mal. ¿Esta es la tendencia para los próximos meses? Pues habrá que ver qué es lo que pasa porque por un lado tenemos cierta certeza con algunas cosas y por otro continúa la incertidumbre de la que hemos ido hablando en meses anteriores, ¿no? ¿De qué es de lo que tenemos certeza ahora mismo? Pues de lo que ya adelantaba un poquito en la respuesta anterior, ¿no? Que como el Euribor está bajando, aunque sea muy paulatinamente, pero ya lo comparamos con niveles muy altos del año pasado, en esa comparativa este año salimos ganando, es decir, el Euribor cae y, por tanto, quienes revisen su hipoteca ya en los meses de agosto, septiembre e incluso octubre, a poco que la tendencia que tenemos ahora mismo de bajada paulatina se mantenga, van a notar bajadas en sus cotas bastante interesantes. Pero por otro lado está la incertidumbre que sigue ahí y es qué va a pasar con la economía europea, qué va a pasar con la economía a nivel internacional, porque hay que recordar que el Euribor evoluciona de una forma muy similar a cómo lo hacen los tipos de interés y los tipos de interés van a evolucionar en base a también cómo evolucione la inflación en la zona euro, cómo evolucionen los precios. ¿Y de qué va a depender eso? Pues de muchas de las cosas que están pasando ahora mismo, ¿no? Lo mostrabais antes el tema de Francia, acaba de haber una primera ronda electoral, el próximo domingo tendremos la segunda, habrá que ver qué pasa. Hay también elecciones en el Reino Unido, a medio plazo tenemos también elecciones en Estados Unidos, o sea, el río está muy revuelto, como se suele decir, pueden pasar muchas cosas a nivel internacional, todo eso influye en los precios y, por tanto, habrá que ver qué pasos da el Banco Central Europeo para adaptarse a esa situación y amoldarse a cómo evolucione la inflación, los precios en la zona euro. Bueno, hoy es verdad lo que dices, todos los mercados, todas las bolsas están pendientes, las bolsas europeas, de cómo se reciben los resultados en Francia de esa victoria de la ultraderecha. Me gustaría preguntar tu opinión, ¿cómo crees que se va a recibir hoy esa noticia? Bueno, pues por ahora parece que los mercados están abriendo en positivo, pero habrá que ir viendo, por ahora conocemos la apertura en Europa, habrá que ir viendo el resto de mercados cómo evoluciona y es verdad que todavía lo que pase en estos primeros días no será muy significativo porque hay que recordar que queda, en el caso de Francia, no es como en España, allí queda una segunda ronda, entonces habrá que ver qué pasa el próximo domingo. Entendemos desde Que Listo que por ahora los mercados, pues bueno, habrá pequeñas subidas, bajadas a lo largo de la semana, pero lo importante será sobre todo qué pasa el próximo domingo y además coinciden dos citas electorales importantes, así que ahí habrá que ver y no hay que olvidar también esta semana, aparte de elecciones, que es que la agenda está muy cargada, esta semana también hay una cita importante a nivel económico, se celebra el foro de Sintra que reúne a los principales representantes de los bancos centrales a nivel internacional, está la Reserva Federal, obviamente el Banco Central Europeo y otros muchos. Habrá que ver también todos ellos qué mensajes lanzan y en base a eso también los mercados se pueden mover en una línea o en otra, o sea que es que hay mucha tela que cortar ahora mismo. No, yo creo que la gente se está dando cuenta de que hay acontecimientos que nos parecen que son lejanos, pero al final acaban impactando, sobre todo en nuestras economías, en las economías domésticas. Estábamos hablando de las hipotecas que al parecer van a seguir bajando en los próximos meses, pero a pesar del abaratamiento, pedir prestado sigue siendo caro, ¿no? Sí, sigue siendo caro, pero es verdad que poco a poco los precios van bajando, sobre todo en el caso de las hipotecas fijas, que siguen siendo las más demandadas. Nosotros desde Que Listo este último mes hemos notado una bajada del 7% con respecto al año pasado, o sea, ya son bajadas en cifras bastante interesantes, ya hay aproximadamente 9 entidades que están dando hipotecas fijas por debajo del 3%, que hace 3, 4, 5 meses prácticamente había un par de bancos que estaban por debajo de esa cifra, o sea que es verdad que siguen estando caras, sobre todo si lo comparamos con lo que pasaba hace 2 años, que estaban
inusualmente baratas, podríamos decir, y es muy raro que volvamos a esos niveles, pero poco a poco empiezan a bajar de precio y sobre todo lo que sí que estamos detectando nosotros es que hay también mucho margen de negociación, porque de cara sobre todo al segundo semestre del año los bancos sí que quieren empezar a abrir el grifo y sobre todo si tenemos un perfil medianamente aceptable, hemos hecho números y pensamos que podemos pedir una hipoteca adecuada realmente a nuestras condiciones económicas, los bancos sí que están muy dispuestos a sentarse a hablar con el cliente, a negociar y a conseguir bajadas de precio. Así que más allá de que los precios a nivel estándar se estén abaratando, es importante que todos desde casa, quienes estén pensando en pedir una hipoteca, tengan en mente que hay oportunidad de esa bajada. Eso te quería preguntar, tal y como está el mercado inmobiliario, teniendo en cuenta la evolución del Euribor, Estefanía, ¿crees que es un buen momento para hipotecarse a la hora de comprar una vivienda? Pues yo creo que es la pregunta que más nos llega ahora mismo a qué listo, ¿no? La gente se pregunta esto sobre todo porque, por un lado, estamos hablando constantemente de que las hipotecas se abaratan y, por otro lado, la gente está escuchando que los precios de la vivienda suben, ¿no? Y es ahí una doble dirección de las cosas bastante complicada. Y ahí es precisamente donde está el meollo de la cuestión. Si estamos pensando en comprar casa y obviamente necesitamos, bueno, obviamente no, pero mucha gente necesita, como es lógico, pedir una hipoteca para ello, es ahora más importante que nunca sentarnos a hacer números. Sobre todo si estamos pensando comprar esa casa en una ciudad medianamente grande, que es donde sobre todo los precios están subiendo mucho. Hay que tener en cuenta que llevamos 3, 4, 5 meses en los que los precios de la vivienda de media, sobre todo en ciudades grandes, están subiendo un 1%. Es un ritmo muy acelerado. Y por otro lado, las hipotecas se abaratan. Entonces, hay que pensar en primer lugar en nuestra situación particular, entender también si, por ejemplo, ahora mismo vivimos de alquiler, qué diferencia o cuánto nos estaríamos ahorrando, que en muchos casos hay margen de ahorro entre lo que pagamos ahora mismo de renta y la renta que pagaríamos con una hipoteca media ahora mismo, y luego plantearnos, bueno, ¿cuánto puedo esperar yo que sigan subiendo los precios versus cuánto se van a abaratar las hipotecas? Es verdad que es una ecuación un poco complicada porque nadie tiene una bola de cristal, pero de nada vale esperar demasiados meses a que las hipotecas sigan bajando si el precio de la vivienda va a seguir subiendo. Así que toca hacer un poco de números. Con estos datos que comentaba, pues hablamos de bajadas en las hipotecas aproximadamente del 6-7% si queremos una fija, subidas del precio de la vivienda, sobre todo en grandes ciudades que rondan el 1% mensual, echar un poco cuentas y ver realmente, teniendo en cuenta nuestra situación particular, si nos interesa o no. Y además, en estas circunstancias, aparte de hacer esos números, súper importante, y siempre lo decimos mucho desde que listo, dos cuestiones más. Y ahora más que nunca, y visto lo que ha pasado en los últimos meses, uno, pensar muy, muy bien qué tipo de hipoteca quiero contratar en base a mis necesidades personales, si me conviene más una fija, una mixta o una variable, es una decisión importantísima y no hay que tomarla a la ligera. Y dos, si tenemos la oportunidad, valernos de profesionales que nos ayuden a negociar esa hipoteca, como decía antes, ¿no? La importancia de la negociación. Es verdad que uno puede negociar por su cuenta, pero si nos ayudamos de servicios profesionales, obviamente que estén supervisados por el Banco de España, que nos ofrezcan garantías, que nos ayuden en esa negociación, es bastante probable que la operación llegue mucho mejor, porque son servicios que al final manejan mucha información y tienen capacidad todavía de tirar esos precios más a la baja. Estefanía, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis y sobre todo por los consejos que nos acabas de dar a todos los que estamos escuchando atentamente y que estamos, pues eso, pendientes de cómo evoluciona el mercado inmobiliario, pero también pendientes de cómo evolucionan los bancos. Gracias y buenos días. A vosotros, buenos días.